Guillermo, un abrazo y ya sabes que aquí se te aprecia, se te admira y nos vemos el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia. Muchísimas gracias, hasta pronto. Cuídate, Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, periodista independiente. Ojalá que apoyen sus esfuerzos en las trincheras en redes sociales. Déjeme hablar ahora de nuestro siguiente invitado, quien escribe un libro que su título nos deja una claridad sobre este tema que es primordial para nuestro país. Por el bien de todos, primero los indígenas. El éxito de Andrés Manuel López Obrador. Este libro, del que escribe, por ejemplo, Frank Estrada, Por el bien de todos, primero los indígenas, es una obra que reúne valiosa información sobre el compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los pueblos originarios. Cada línea está escrita con información verificada. Los datos son hilos hilvanados magistralmente por el autor, como un huipil oaxaqueño. En esta obra conoceremos todas las acciones que se han implementado para apoyar a las etnias más vulnerables, a los más pobres de México, las nuevas instituciones, las nuevas leyes, los foros y los acuerdos, los diagnósticos, los consensos, las aportaciones, los liderazgos, las condiciones políticas, sociales y culturales. Eso es lo que se escribe sobre Por el bien de todos, primero los indígenas, el éxito de Andrés Manuel López Obrador. Y me da mucho gusto saludar al autor de este libro, escritor y doctor en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Le agradezco mucho, maestro, que nos acompañe. ¿Cómo le va? Pues muy bien, vamos, contentísimo de tu generosidad y bueno, agradecerle también primero que nada a nuestro amigo en común, Ramiro Padilla, que fue quien hizo posible esta entrevista, con quien vamos, fue el artífice de mi contacto con tu equipo y contigo, a lo cual estoy sumamente agradecido y pues súper emocionado porque te lo digo de manera franca y abierta, para mí era un sueño estar con el gran Vicente Serrano. No, hombre, al contrario, maestro, para nosotros es un honor tenerlo en este espacio libre como el viento. Oiga, dirán algunos que no quieren al presidente. Otro libro, Chairo. Cuénteme del libro, porque el título ya de por sí es pues ambicioso, ¿no? Por el bien de todos, primero los indígenas, el éxito de Andrés Manuel López Obrador. Cuénteme. Pues mira, es un libro que habla con datos duros. En cada página van a encontrar que hay una contundencia, y en las fuentes van a encontrar que son fuentes oficiales y que los hechos están concatenados uno a otro. Por ahí recibí un comentario muy generoso de nuestro amigo Alejandro Rosado, en donde se decía sorprendido de cómo se fueron hilvanando los datos, y la verdad es que me dio mucha seguridad cuando alguien como él expresó esto. Y pues bueno, yo lo que les garantizo es que van a encontrar datos totalmente comprobables. Quise hacer una obra irrefutable precisamente por el hecho de la infodemia por la cual estamos pasando, que dicho sea de paso, somos el país número 2, solamente por detrás de Turquía, en materia de infodemia. Y pues bueno, Vicente, habemos mucha gente como tú, como mucha gente que estamos pues diciendo la verdad. Ahora con la sección de quiénes quieren las noticias, que ha sido tan criticada, pues bueno, yo también propondría, vamos a ver quiénes quieren las verdades, ¿no? Vamos a ver quién está diciendo cosas más acertadas, más certeras, y a darnos apoyo entre nosotros, porque los que están diciendo mentiras están muy bien armados, y nosotros necesitamos armarnos, y gracias a tu generosidad que compartes tu auditorio con los que apenas vamos ahí surgiendo, tenemos esa gran ventaja. Y el libro pues habla de cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde aquel compromiso primero que hizo en el Zócalo al tomar posesión, recordemos que hizo 100 compromisos Andrés Manuel con la nación, y el primero, el principal, es el nuevo trato a los pueblos indígenas y al afromexicano. Entonces, estoy demostrando con números, con datos, con hechos, cómo la ayuda hacia los más desprotegidos, que sin duda alguna
son los indígenas, porque el lema de Andrés Manuel es por el bien de todos, primero los pobres, pero los más pobres de los pobres de los pobres, Vicente, como todos sabemos, son los pueblos originarios, y pues entonces este cambio tan radical que se está generando desde el gobierno de México está haciendo que la economía surja desde lo más profundo de nuestro país, desde la verdad más íntima, como dice el presidente de la República, y vamos a ver poco a poco un desarrollo que va del sureste hacia el norte, con este gran apoyo que se le está dando a los pueblos indígenas en cuanto a materia económica, en cuanto a materia de cultura, educación y servicios. Y creo que en esa visión, ya me dirá usted, doctor, si sus inicios entre los indígenas precisamente de su tierra ha influido en la forma de gobernar. Hay que decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador también durante la pandemia habló de atender a los más vulnerables en las zonas alejadas, en las zonas pobres, y ahí también van pues los hermanos indígenas. Sí, eso es muy importante. Primero la aclaración, tengo un máster en Derecho Comunitario Europeo, no soy doctor, es un máster pues sencillito, no es un doctorado, pero sí, es muy importante porque a los 24 años de edad, cuando Andrés Manuel López Obrador se convierte en director del Instituto Indigenista Chontal, ahí es donde él incluso dice que eso fue su primer trabajo y fue donde aprendió a trabajar con la gente. Entonces ahí nace el gran luchador social que es Andrés Manuel López Obrador, y entonces ahí se inspira, y a lo largo de las páginas de este libro, que en la edición digital son 99 y en la edición impresa son 200 por las fotos, entonces en este libro yo pues te muestro cómo lo aplicado por Andrés Manuel López Obrador lo siguió aplicando como jefe de gobierno y después lo siguió aplicando como presidente de la República, lo cual muestra una coherencia y una rectitud en la vida de Andrés Manuel López Obrador desde los 24 años hasta los 67, creo que tiene 60, ¿no? Tiene 60 y tantos. Entonces se ve una clara línea recta en su desempeño y cómo siempre está apoyando a los más desfavorecidos desde esa edad, y también hablo de que desde esa edad empezó a combatir el neoliberalismo que ya se veía venir en el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, quien me haga el honor de leer mi obra, pues va a tener una referencia sobre lo que está haciendo la 4T en este momento en favor de los indígenas y cómo ha afectado positivamente a los demás. Es decir, cuando apoyas al de mero abajo, necesariamente se va a beneficiar el de mero arriba. No así, si apoyas al de mero arriba, no se beneficia el de mero abajo, que ese es el gran cambio radical que Andrés Manuel hizo en esta época de pandemia tan apremiante, tan difícil. Y entonces es el momento en que Andrés Manuel dice, bueno, voy a profundizar mi modelo. Y entonces en medio de las dos crisis, tanto la sanitaria como la económica, profundiza su sistema, y ahora vemos que el mundo está volteando a ver a México porque somos el país de los países con mayor inversión extranjera directa, no se depreció nuestro peso, estamos teniendo un crecimiento admirado por todo el mundo, no se depreció el peso, es decir, tenemos números macroeconómicos y de economía interna muy favorables, y todo por el hecho de haber apoyado a los más desfavorecidos en el momento más duro de la historia. Creo yo, nada más se puede comparar con el supercrack de 1939, que es cuando nace precisamente sí, el estado de bienestar a raíz de esa crisis, y Andrés Manuel ya venía aplicando el estado de bienestar, y cuando cae esta pandemia, pues profundiza. Por eso esa frase que muy pocos entendieron de que nos va a caer como anillo al dedo, nos va a caer como anillo al dedo porque ya estaba preparado, ya había hecho una gira de 80 hospitales de los más humildes de toda la República, ya tenía la radiografía perfecta del desastre que había en el sector salud,
y afortunadamente en ese momento invirtió 80,000 millones de pesos más y 40,000 millones de pesos más para enfrentar la pandemia, y entonces en vez de desfondarse, se construyó más el sistema hospitalario, por ejemplo, que ya todos sabemos que 120 hospitales que había tirado el PRIAN en el pasado se pusieron a echar a andar en plena pandemia, y eso solamente se logró por haber apoyado a los más desfavorecidos, Vicente. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿por qué este libro? ¿Cuál es el motivo detrás de exponer lo que se expone en esta obra? Porque muchos obviamente preguntarán, ¿quién financia el libro? ¿Qué motiva políticamente el libro? Bueno, ¿quién financia? La resistencia de mi familia, el apoyo de mis amigos, que ha sido muy generoso. La verdad es que ha sido duro porque en el encierro, aproveché el encierro, soy una persona muy inquieta y que no había estado, yo creo que en mi vida, sentado frente a un escritorio tanto tiempo, pero aproveché esta circunstancia del encierro y dije, bueno, ahora sí, me voy a sentar, porque ya había hecho algunos artículos, varios, y me gusta mucho escribir. Soy un fan de Andrés Manuel López Obrador desde el gobierno de la Ciudad de México, y entonces, pues me di el tiempo porque dije, bueno, si vamos a estar encerrados y si no voy a poder trabajar en alguna otra cosa aparte por las circunstancias propias de la pandemia, pues me voy a dedicar a hacer algo ahora sí propio, y me puse a escribir el libro. Entonces el financiamiento ha sido la resistencia, mi amigo, de mi familia, de soportar una que otra calamidad, porque se tiene que decir, el hecho de que me vean en un cuarto encerrado, entrar y salir, y a veces muy contrariado, porque el ordenamiento de los datos a veces me dejaba noqueado, sinceramente. Pero ahora que me hagas el honor de darle lectura, vas a ver cómo están hilvanados dato por dato, fecha por fecha, y entonces eso me costó algo de trabajo. Entonces sí, esa fue el financiamiento cariñoso de mi familia, y de que aguantaron de que en el caso de mi esposa, su esposo y mis hijos, pues a veces se provocara que no estuviera tan lleno el refrigerador, o que se atrasara una renta, etcétera, etcétera. Pero ese es el financiamiento, y muchos amigos que me hablaban y me decían, ¿en qué te apoyo? Y afortunadamente pues salió adelante. Pero ese es el financiamiento de la gente que estamos realmente en el movimiento. Yo apoyo a Andrés Manuel López Obrador desde hace 20 años, desde que entró como jefe de gobierno a la Ciudad de México, y desde entonces me he convertido en un seguidor muy fuerte. Imagínate, tu casa, Vicente, la tienes en San Miguel de Allende, que se encuentra en el único estado que perdió Andrés Manuel en las elecciones del 2018. Imagínate cómo es la vida para un unlover en este pueblo conservador. Oye, pues déjame, para cerrar al menos esta primera oportunidad, siempre abierta la puerta para platicar de la realidad política, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Cómo ves al presidente a 3 años de aquella victoria histórica? ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves esta realidad? Dices tú que vives en el único estado que no ganó el presidente. Bueno, pues desde ahí también salen muchas bombas mediáticas contra la Cuarta Transformación. ¿Cómo ves esta realidad? Mira, yo lo que observo, tengo una vocación internacionalista por mi formación, y me encanta ver cómo el mundo está reconociendo el gran trabajo, la gran labor de Andrés Manuel López Obrador, y lo que tenemos que hacer ahora nosotros como mexicanos es ver qué está pasando en el exterior y hacer un comparativo de lo que ocurre en México y lo que ocurre en el mundo, porque bueno, vamos viendo. Si Andrés Manuel López Obrador, por poner un ejemplo, la pandemia, en medio de la pandemia, le llama personalmente al presidente de China, le llama personalmente a Vladimir Putin, le llama personalmente a Joe Biden, hombre, pues si le contestan el teléfono, y además le hacen caso, no solamente le contestan el teléfono,
quiere decir que estamos muy bien con las 3 superpotencias mundiales. Entonces, vaya, no, en el mundo no estamos nada mal. Si nos ponemos a ver los espacios que tiene México en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en el Consejo Económico, nunca México había ocupado tantos espacios en las Naciones Unidas. Entonces, eso nos habla de que tenemos un liderazgo, sin duda. Ahorita tenemos un liderazgo mundial que no habíamos tenido en mucho tiempo. Es más, yo puedo decir que es inédito, porque acordémonos de que también Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente sacaron una votación casi unánime, o sea, faltó un solo voto, para que todos los países de las Naciones Unidas aprobaran la propuesta de nuestro país para que las vacunas se distribuyeran de manera justa, las vacunas contra el COVID. Y en el tema de las vacunas, si nos damos cuenta que estamos mandando vacunas a Centroamérica, a países que, por ejemplo, tienen 250,000 habitantes o que tienen no más de 500,000 habitantes, y les mandamos 100,000 vacunas o 150,000 vacunas, imagínate el grado de liderazgo que está ejerciendo México. Y por otro lado, el eje que se está formando entre México, Bolivia y Argentina también nos marca un rumbo y nos marca también un liderazgo indiscutible de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en este ejemplo, solamente las vacunas, que es un tema tan delicado y que es un producto tan escaseado, vemos cómo México ha sido un eje mundial para llevar vacunas de China, de India, de Estados Unidos, de Inglaterra, se me escapan algunos dos países más, pero de todos esos países, primero ya tenemos nosotros, garantizadas las vacunas para los mexicanos, y ahora en estricta justicia y en coherencia con la propuesta de México ante las Naciones Unidas, estamos enviando vacunas a Centroamérica, lo cual es un motivo de orgullo, es un motivo de que el hermano mayor de Latinoamérica está de regreso. Pues te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Ojalá que se repita. Es más, ¿por qué no de una vez generamos mesas de diálogo, enlaces, segmentos de una forma regular? Creo que hay mucho que podemos aportar todos desde nuestras trincheras. ¿Qué te parece, Pepe? Me parece formidable, y una vez más te agradezco tu gentileza, tu solidaridad, y pues la verdad es que estás siendo, Vicente, tú y tu equipo, un factor de cambio muy fuerte, porque tienes esa generosidad que no cualquiera tiene de aportar y de compartir tu audiencia. Es una frase muy trillada, la de la unión hace la fuerza, pero es una realidad, y yo, las veces que me convoques, estaré más que contento y orgulloso de participar en tu medio. Dice la que manda, Ceci Vega, que una vez a la semana, si puedes, claro, y si no, una vez cada 2 semanas, pero pues ella es la que manda, mi querido Pepe, tú dices. Luego hay que hablar entre quienes estamos, vamos llevando un mensaje, porque los demás, los neoliberales, los chayoteros, nos tratan de sofocar, y entonces hay que estar más unidos. Y no, hombre, yo encantadísimo de colaborar con ustedes. Te lo vuelvo a repetir, para mí era un sueño, hasta a veces cuando te vi en el Zócalo decía, un día me lo voy a atravesar ahí en el Zócalo para salir ahí en el programa. Y bueno, gracias a nuestro amigo Ramiro Padilla Antondo que ha hecho realidad esto. Pues bueno, los sueños se cumplen, y en mí tienes un aliado. Pues le mando un saludo al gran jefe copete de hueso, Ramiro Padilla Atondo. Obviamente es una broma interna, y se le quiere mucho, se le respeta al maestro Ramiro Padilla Atondo. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿en dónde pueden leer el libro? ¿En dónde pueden conseguir el libro? ¿Se publicó masivamente? ¿En dónde te siguen en redes sociales? El momento para pedirle el apoyo a la gente para que respalde los esfuerzos independientes y que vea a tu familia y tus amigos que la gente aprecia lo que se hace cuando se hace de corazón. Sí, mira, mi Twitter es @Gutiérrez Falcón, ahí me pueden seguir
En Facebook estoy como J.A. Gutiérrez Falcón y tengo apenas un incipiente canal de YouTube que se llama Gutiérrez Falcón Media. Y bueno, el libro lo pueden encontrar en Amazon. Les recomiendo que vayan a Amazon Estados Unidos porque por alguna razón en Amazon México solo aparece la versión digital y en la versión de Estados Unidos sí aparecen las dos versiones para pedir el impreso de pasta blanda y para descargar el digital. Entonces yo les pediría que fueran a Amazon. Pues te mando un abrazo, maestro, y salúdanos por favor a tu familia y nos ponemos de acuerdo con la que manda para que regreses muy pronto. Perfecto, la próxima semana aquí en Sin Censura. Es un privilegio estar contigo, gracias por tu labor, gracias al equipazo que tienes, porque la verdad resistir lo que han resistido y hacer lo que están haciendo, no cualquiera, y para eso hay que todos meter el hombro y estar encantados de hacerlo. Un abrazote, saludos a la familia. Nos vemos. Gracias, y bueno.